Justicia para un héroe olvidado. El sol de la tarde caía sobre el barrio de Lavapiés en Madrid, bañando las estrechas calles empedradas con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad del acto que estaba a punto de presenciarse. Don Mateo Sánchez Oconquo caminaba lentamente por la acera, apoyándose en su bastón de madera pulida, un regalo de su difunta esposa Carmen. A sus 90 años, cada paso era un pequeño triunfo contra el tiempo, cada respiración un recordatorio de una vida extraordinariamente larga que había visto demasiado: la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la dictadura, la transición, y finalmente, una democracia que aún luchaba por reconocer a todos sus ciudadanos como iguales. Su figura delgada pero erguida, vestida con un traje gris impecablemente planchado a pesar de su evidente antigüedad, destacaba entre la multitud de jóvenes con ropa casual que transitaban por la zona. El pequeño pin de la Armada Española que llevaba en la solapa era el único indicio visible de su pasado militar, un pasado que había marcado su vida desde que, a los 18 años, un joven nacido en Madrid de padre nigeriano y madre española, decidió servir a un país que no siempre lo había tratado como a uno de los suyos. Mateo se detuvo frente al escaparate de una panadería, observando con nostalgia los churros recién hechos que le recordaban a los desayunos dominicales con Carmen y sus 3 hijos, todos ahora dispersos por el mundo: Alicia en Buenos Aires, Miguel en Berlín, y el pequeño Javier, que había seguido sus pasos en la marina y ahora servía en algún lugar del Océano Índico. La distancia era uno de los precios de la libertad que él había ayudado a proteger, se recordaba a menudo cuando la soledad se volvía demasiado pesada. Estaba tan absorto en sus recuerdos que no notó al grupo de jóvenes que se aproximaba hasta que fue demasiado tarde. Eran 4, ninguno mayor de 20 años, con esa energía inquieta y peligrosa de quienes buscan problemas para llenar el vacío de sus vidas. El más alto, con un tatuaje tribal asomando por el cuello de su camiseta, fue el primero en hablar. «Mira lo que tenemos aquí, un abuelo perdido», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Te has escapado del asilo, viejo?» Mateo los miró con calma, sin miedo pero con cautela. Había enfrentado el odio antes, muchas veces a lo largo de su vida, y había aprendido que responder con ira solo alimentaba el fuego. «Buenas tardes, jóvenes», respondió con voz serena. «Les agradecería que me permitieran continuar mi camino». Su dignidad pareció irritar aún más al grupo. El segundo joven, más bajo pero con una mirada fría que hablaba de una crueldad aprendida demasiado temprano, se acercó hasta invadir su espacio personal. «¿Has oído eso?». «Les agradecería», imitó con burla el acento formal de Mateo. «Se cree muy educado el negrito viejo». La palabra cayó como un latigazo, pero Mateo no se inmutó. Había sido llamado de peores maneras a lo largo de su vida, incluso mientras vestía el uniforme por el que había arriesgado su vida. «Todos somos iguales ante Dios y ante la ley», respondió simplemente. «Y ahora, si me disculpan». Intentó rodear al grupo, pero el tercero, un chico con el pelo teñido de azul y piercings en la ceja, le bloqueó el paso. El cuarto, que hasta entonces había permanecido en silencio, sacó su teléfono y comenzó a grabar, una sonrisa anticipatoria en su rostro. «¿Iguales? Tú y nosotros», se burló el del tatuaje. «Mírate, ni siquiera deberías estar en este país. ¿Por qué no te vuelves a África, abuelo?». Mateo sintió una punzada de tristeza, no por él, sino por estos jóvenes cuyas mentes habían sido envenenadas por el odio. «Nací en este país, igual que vosotros», explicó pacientemente. «He servido a España toda mi vida». El pequeño pin en su solapa captó la atención del chico del pelo azul. «¿Qué es eso? ¿Te crees un héroe de guerra o algo así?». Antes de que Mateo pudiera responder, el joven arrancó el pin de su chaqueta con un movimiento brusco. Era más que un simple adorno. Era un recuerdo de camaradas perdidos, de batallas libradas no solo contra enemigos externos sino contra los prejuicios dentro de su propio país. Ver cómo caía al suelo y era pisoteado deliberadamente fue como sentir que profanaban no solo su memoria, sino la de todos aquellos que habían servido junto a él. «Por favor», dijo Mateo, y por primera vez su voz traicionó emoción,
eso tiene un gran valor sentimental para mí. Su súplica solo pareció divertir más a los jóvenes. El del tatuaje dio un paso adelante y, con un empujón deliberado, envió a Mateo tambaleándose hacia la calle. El anciano intentó mantener el equilibrio, pero sus piernas, debilitadas por la edad y por antiguas heridas de guerra, cedieron. Cayó pesadamente sobre el asfalto, justo cuando un coche se aproximaba. El conductor logró frenar a tiempo, pero el horror de la escena ya estaba consumado. Un veterano de guerra, un hombre que había dedicado su vida a proteger a otros, yacía en el suelo mientras 4 jóvenes reían y el del teléfono seguía grabando, como si la humillación de un anciano fuera un espectáculo digno de ser compartido. Una mujer que pasaba por allí corrió a ayudar a Mateo, mientras gritaba indignada a los agresores. Otros transeúntes se unieron, algunos ayudando al anciano a levantarse, otros increpando a los jóvenes, que finalmente se alejaron entre risas, sin mostrar el menor remordimiento. «¿Está bien, señor?», preguntó la mujer, una enfermera llamada Sofía que regresaba de su turno en el hospital cercano. «Deberíamos llamar a una ambulancia». Mateo negó con la cabeza, aunque el dolor en su cadera era intenso y un hilo de sangre corría por su sien donde había golpeado el pavimento. «Estoy bien, señorita, gracias. He sobrevivido a peores cosas». Sofía insistió en al menos llevarlo a un café cercano para que pudiera recuperarse. Mientras lo ayudaba a caminar, notó que el anciano buscaba algo con la mirada. «Mi pin», explicó Mateo con voz quebrada. «Era de mi unidad. Lo he llevado durante 70 años». Sofía y otros 2 jóvenes que se habían detenido a ayudar buscaron entre el asfalto y la acera, pero el pequeño objeto había desaparecido en la confusión. Uno de ellos, sin embargo, había tenido la presencia de ánimo de grabar a los agresores con su teléfono. «Tengo sus caras», dijo, mostrando el video a Mateo. «Podemos denunciarlos a la policía». Mateo asintió, agradecido por la bondad de estos extraños que contrastaba tan fuertemente con la crueldad que acababa de experimentar. En el café, mientras Sofía limpiaba la herida de su frente con el botiquín que siempre llevaba en su bolso, Mateo les contó un poco sobre su vida, cómo se había unido a la Marina a los 18 años, cómo había servido en misiones internacionales, cómo había conocido a Carmen en el puerto de Cartagena cuando su barco atracó allí por una avería. «Mi hijo menor, Javier, también está en la Marina», comentó con orgullo. «Es oficial en las Fuerzas Especiales». Siempre bromeó diciéndole que ha llegado más lejos que su viejo padre. Lo que Mateo no mencionó, por modestia, fueron las medallas que guardaba en una caja en su pequeño apartamento, ni las cicatrices que cubrían su cuerpo, testigos silenciosos de su valor. Tampoco habló de las veces que había tenido que demostrar doblemente su valía por el color de su piel, ni de los camaradas que inicialmente lo rechazaron pero que eventualmente aprendieron a respetarlo, algunos incluso a quererlo como a un hermano. Mientras tanto, el video del incidente había comenzado a circular en redes sociales. Uno de los jóvenes que ayudó a Mateo lo había compartido con un breve texto explicando lo sucedido y pidiendo ayuda para identificar a los agresores. Lo que nadie podía prever era la velocidad con la que se propagaría y, sobre todo, quién lo vería. A miles de kilómetros de allí, en un buque de la Armada Española que patrullaba aguas del Océano Índico como parte de una misión internacional contra la piratería, el teniente comandante Javier Sánchez Martínez revisaba informes en su camarote cuando recibió un mensaje de un antiguo compañero de la academia: «Mira esto. ¿No es tu padre?». El video mostraba claramente el rostro de Mateo, la caída, la sangre en su frente. Javier sintió que el mundo se detenía. Su padre, el hombre que le había enseñado el significado del honor, del deber, de la dignidad incluso frente al odio, había sido agredido en las calles de la ciudad que tanto amaba. La rabia inicial dio paso a una determinación fría. Hizo algunas llamadas, movilizando una red de contactos forjada durante años de servicio. En Madrid, mientras tanto, Mateo había regresado a su modesto apartamento en un edificio antiguo sin ascensor. Sofía, la enfermera, había insistido en acompañarlo y asegurarse de que estuviera bien.
Le dejó su número de teléfono y le hizo prometer que la llamaría si necesitaba cualquier cosa. Ha sido usted muy amable, señorita, dijo Mateo al despedirse. Me ha devuelto la fe en la humanidad que esos jóvenes casi me arrebatan hoy. Sofía sonrió, conmovida por la fortaleza de este hombre que, a pesar de todo lo vivido, seguía creyendo en la bondad. Descanse, don Mateo. Y recuerde que no todos somos como esos chicos. La mayoría de nosotros le estamos agradecidos por su servicio. Esa noche, Mateo durmió intranquilo, despertándose varias veces con el fantasma del dolor en su cadera y el eco de las risas burlonas en sus oídos. No era la primera vez que enfrentaba el prejuicio, pero de alguna manera, a sus 90 años, cuando creía que ya había pagado todas sus deudas con el mundo, el incidente le había afectado profundamente. A la mañana siguiente, se despertó con el timbre de la puerta. Al abrir, se encontró con Sofía, que había venido a ver cómo seguía. Junto a ella estaba un hombre joven en uniforme militar que Mateo no reconoció. Buenos días, don Mateo, saludó Sofía. Espero que haya descansado. Este es el capitán Rodrigo Vega, de la Armada. Quería hablar con usted sobre lo ocurrido ayer. El capitán Vega saludó con respeto. Señor Sánchez Oconquo, es un honor conocerle. Su hijo Javier y yo servimos juntos hace unos años. Cuando se enteró de lo sucedido, me pidió que viniera personalmente a asegurarme de que está bien. Mateo los invitó a pasar, sorprendido por la rapidez con la que las noticias habían llegado hasta su hijo en alta mar. El apartamento era pequeño pero impecable, con fotografías familiares en las paredes y una vitrina donde, efectivamente, se exhibían varias medallas militares junto a una bandera española cuidadosamente doblada. Estoy bien, gracias, aseguró Mateo, ofreciéndoles café. Solo fue un susto. He pasado por cosas peores. El capitán Vega observó las medallas con admiración. Señor, su historial de servicio es legendario en la Armada. La Cruz al Mérito Naval, la Medalla de la Campaña, son distinciones que pocos han recibido. Mateo hizo un gesto restando importancia. Solo cumplía con mi deber, como cualquier otro. No como cualquier otro, corrigió Vega con firmeza. Usted abrió camino para muchos de nosotros. Mi abuelo sirvió con usted en el 68. Siempre decía que fue el mejor oficial bajo cuyo mando estuvo jamás y que tuvo que luchar el doble para que lo reconocieran. Mateo se emocionó al escuchar esto. Tantos años después, saber que su legado perduraba significaba más de lo que podía expresar. Sobre el incidente de ayer, continuó Vega, quiero que sepa que no quedará impune. El video se ha vuelto viral y ya se ha identificado a los agresores. La policía los está buscando, pero hay algo más que debería saber. En ese momento, el teléfono de Mateo sonó. Era Javier, llamando por videollamada desde el barco. Ver el rostro de su hijo, tan parecido al suyo cuando era joven, llenó a Mateo de una alegría que casi le hizo olvidar el dolor de sus heridas. Papá, dijo Javier, con una mezcla de preocupación y alivio al verlo. ¿Cómo estás? Cuando vi ese video. Estoy bien, hijo, le aseguró Mateo. No te preocupes por mí. Son solo unos rasguños. No son solo unos rasguños, respondió Javier con firmeza. Es un ataque a todo lo que representas, a todo por lo que has luchado. Y no voy a permitirlo. Mateo conocía esa expresión en el rostro de su hijo. Era la misma determinación que Carmen decía ver en él cuando se enfrentaba a una injusticia. Javier, no hagas nada imprudente, advirtió. La violencia solo engendra más violencia. No te preocupes, papá, respondió Javier con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Todo se hará dentro de la ley. Pero esos chicos van a aprender una lección que nunca olvidarán. Te lo prometo.